Les doy la bienvenida una vez más a escenario backtesting. En este momento vamos a llevar a cabo una revisión del movimiento en resumen del día, tanto de ayer como el de hoy, aparte del documento de la evidencia que vamos a montar en resumen. Y pues algunos puntos que se pudieron darse por estructura en el día de hoy. Eh, en este caso, en este caso vimos la oportunidad de cómo podíamos operar por cierta estructura dependiendo de la creación de liquidez creada por los market makers, sobre todo en estos escenarios. Pero primero que todo vamos a detallar rápidamente el movimiento de ayer. Últimamente el mercado está llevando a cabo poder de 3. Últimamente, o sea, en casi todos los escenarios es puro poder de 3. Por ejemplo, ayer y hoy, puro poder de 3. Ahora, y si la continuación alcista continúa mañana, aunque es festivo en Colombia, pero para el mercado no sigue siendo un día normal, común y corriente. En este caso, vamos a detallar acá, primero que todo, el movimiento de ayer, rápidamente. Resumidas palabras, tomando el escenario desde las 7 de la mañana hasta el cierre, lógicamente aplique eliminando la extensión. Vemos un primer escenario de bloque de liquidez, en donde el precio pues reacciona a este bloque en 15 minutos. Miren. Esto sería el escenario Value Low de Nueva York. El mercado pues viene y se encarga de manipular, crea un fractal. Esto en sí, intradiariamente hablando, se puede considerarse como un fractal intradiario. Un fractal intradiario, pero en el escenario actual, en este caso del movimiento actual desde la apertura, se puede considerarse como un market shift. En este caso porque mire, dentro del rango de Asia, como en Londres crea sus nuevos mínimos, pero Nueva York se encarga de manipular para sacar a todos los retail traders que están ubicados en esta zona. Porque es que a la final, estas zonas hay que tenerlas muy en cuenta, porque es que esto no se consideran como continuación fractal para el escenario de Nueva York. Esto es continuación, esto es cacería. Esto es cacería para los tiburones. En este caso, cuando el mercado recapitaliza después de venir a crear nuevos máximos y estar por debajo del POC, tiene que, claro, sacar a todo el mundo de acá creyendo de que el precio, lógicamente, pues sí va a empezar a subir, pero la gente retail sigue creyendo de que eso va a crear su fractal y va a continuar y va a subir así limpiamente cuando en realidad no es así. Entonces, en el volumen profile podemos identificar el orden de la información en esta zona en 15 minutos, donde nos confirma ese fractal como tal. En este caso estamos hablando de este order block. ¿Listos? Este de acá, aquí. Entonces, esto sería como el primer escenario. Ahora, el otro punto, vamos a seguir la continuación de acá. Por ejemplo, las entradas de hoy. Vamos a tomar solamente Nueva York, ¿listos? Solamente Nueva York, del día de ayer. Desde las 7, mínimo pre-market con mínimo en Nueva York hasta el máximo. Lo toma así de esta manera. En resumidas palabras, para no tenerlo en cuenta. Y trazamos lógicamente la sesión. Ahora, detallemos lo siguiente. Acá el factor fundamental es que también hubo un por de 3. Justamente acá. Vamos de 15 a 5 minutos a ver cómo lo podemos verlo más claro. Acá tenemos el volumen profile tomado del escenario Nueva York, teniendo en cuenta lo siguiente. A simple vista los LBN. Tenga en cuenta el LBN formado. Ahora el otro punto que tenemos en cuenta es la zona del desarrollador. Ahora, ¿cómo podemos concluirlo aquí? Se podía tomar este bloque, lógicamente se podía tomarlo así, o también se podía tomar desde esta última liquidez. Ahora, lógicamente hablando, yo no tendría en cuenta esta primera manipulación, o sea, dejaría que manipule, tendría en cuenta lo que ya haría de ahí en adelante. ¿De a dónde? Vemos una primera sacada, ¿listo? Porque eso es lo que necesitamos. Que el mercado saque a todo el mundo de acá, a todo el retail trader que compró aquí, acá, 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 porque todo el mundo compraba acá y compraban y compraban y compraban, mientras que el institucional estaba esperando que manipule y se comience a subir. ¿Cuál es la conclusión acá? Es el bloque que tenemos aquí en este rango entre el POC y el 50% de este rango. Se elimina el grande y se deja el pequeño, llegando a la siguiente conclusión.
Ya detallando de que el precio está por encima del POC de Nueva York. Ojo, estamos hablando de Nueva York porque es el escenario más fuerte. Ya teniendo en cuenta ese escenario, hay a veces que ya provoca operar desde el premarket como tal. ¿En qué sentido? Por los datos que se pueden interpretar. Mire, el dato tenemos aquí la entrada por fractalidad y el stop loss se puede aplicar por estructura. Bueno, en este caso por un poco más del 50, 20 pips. Y operamos por estructura, lógicamente. 100 pips. Bueno, aquí lo mejor es que da más de los 100 pips, pero pues son entradas completamente bonitas. Son entradas que sean antes. Ahora, también resaltando el otro punto es cómo podemos sumar en cuenta la entrada que se dio acá. ¿Okay? En primer lugar, lo que estábamos viendo era lo que estaba creando el escenario Nueva York desde la apertura, el primer volumen profile antes de la apertura. Tenemos las 9 de la mañana aquí marcados. Ahora tenemos en cuenta lo siguiente. En este caso, cuando el mercado neutraliza, en este caso el escenario premarket, que en este caso vamos a marcarlo, lo que llama la atención es aquí, vean. Este punto de resalto, cuando el mercado neutraliza. De 5 minutos vamos a verlo en un minuto para verlo más exactamente, más en detalle. Estábamos esperando un pullback, reacción, con el mismo volumen profile. O sea, digamos en el escenario, este es el escenario diario, no he trazado todavía el de Nueva York. Pero para interpretarlo un poco más claro, ¿vea? Podemos tomar la conclusión de que este tiene su liquidez de referencia donde está el desarrollador y su buy stop. En este caso vemos que el precio ya neutraliza el buy stop. Y como esto es muy fuerte hacia la alza, esto se debe interpretar de la siguiente manera. Cuando el precio se lleva en este caso el value high, ¿cierto? Ya de ahí en adelante ya es puro bloque. ¿Cómo lo podemos interpretar? Sencillo. Lo vamos a interpretarlo desde la primera liquidez que el mercado empezó a crear. ¿Hasta dónde? Hasta el value high. En este caso, de acá hasta aquí, vea. Esta primera zona, vea. ¿Por qué marcamos esa zona? Primero que todo, esta primera zona se marca por el simple hecho de que se lleva su primer alto anterior, luego neutraliza y lo más interesante es que se lleva el value high del escenario diario, del escenario diario, que son zonas completamente fuertes. Ahora, lo que podemos detallar aquí es que cuando el precio rompe, hace un pullback y continúa, esta fue la entrada por continuación. Se puede considerar una muy buena entrada durante la apertura, que a la final el precio era completamente alcista. Ahora, aplicando el otro volumen profile desde la apertura, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, miren lo que podíamos ver aquí. Miren dónde estaba ubicado apenas el value high. Está apenas subiendo. Ahora, esta cuestión aquí, para poder validar esa neutralización, tenemos que ver lo siguiente. En este volumen profile vamos a verlo desde las 9 en punto. Para poder entenderlo. 9 en punto. Miren lo que pasa. Primero se lleva el POC. ¿Listo? Revienta. Liquidez. Hace un pullback dentro del otro POC diario, que es la zona más fuerte. En este caso movemos aquí un poco más. Y ahí comienza a subir. Y vemos este otro. Este también lo podemos ampliarlo porque es el POC diario. Miren dónde comienza a migrar. Comienza como el testeo entre el uno y el otro. La cuestión es que esto es más que confirmado que el precio realmente va a subir por el toque que existe. Ahora, el punto también que podemos resaltar en esta apertura, antes de la apertura, perdón, es la cacería del último buy stop. En este caso, es pre-market. La cacería del primer buy stop, bueno, desde las 9 de la mañana comenzó solamente subiendo porque no había más stop, buy stop más anteriores. No,
como tal, ¿no? Simplemente es la cacería de, de esta última zona y ya. Pero lo más interesante se presenta es en este último bloque. Y ahí como tal podemos ver cómo el precio se comporta divinamente por estructura. Ahora otro punto también para tener en cuenta es el resumen del escenario macro. Y si lo vemos desde, vamos a marcarlo desde de las zonas a las 8 y 9:50, perdón. Ahí, 9:50, escenario. Y el diario también, 9:50. Bueno, aspectos a vigilar aquí. Listo. Tenemos en cuenta la liquidez de información que dejó acá, ¿cierto? Tenemos en cuenta la liquidez que dejó acá también. Pero ¿qué es lo más importante en un minuto y que estos patrones se comportan de la manera más hermosa cuando el precio hace pullback? En esto lo podemos tomarlo como si fuera un escenario de liquidez dentro de esta zona de acá, ¿cierto? Dentro de esta zona de acá podemos tomarlo como escenario. La confirmación la da justamente cuando el precio toca nuevamente el value high, donde casa justamente una formación high volumen acá, pero recoge los LVNs acá pendientes debajo del value high. ¿Qué quiere decir? Que acá es donde está la zona más fuerte para comprar. Esta velita es la que confirma como tal oportunidad para tomar nuevamente en largos, ¿cierto? Operando por estructura y el stop loss ultramente bajo, ya, 20 pips. O en este caso, si ustedes querían buscar más, podían buscar más. Ya. A la final dio 100 pips por garantía como tal. Ahora, rápidamente ya, finalizando este backtesting, un poco que se lo quería mostrar un poco más extenso, es también los retrocesos que hizo el mercado en el día de hoy. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta cómo fue que confirma esta primera caída acá. Entonces, vamos a trazarlo aquí. Vamos a eliminar este bloque. Acá esta primera zona de acá, a ver. Trazándolo aquí, había como cierta formación. Miremoslo desde este escenario. Este es el de Nueva York. Acá. Ahí viene, se ha trazado la otra línea. Bueno, acá vemos que el precio migra el POC en esta zona. Teniendo en cuenta dónde queda el value high. Sí, es que las zonas donde, donde hay mayor volumen, concentración de volumen, es la zona más pendiente. Ahora, otro punto a resaltar son las zonas FBG. Sí, las zonas FBG porque entre las zonas FBG podemos identificar claramente los LBN que puede venir a cazar. En este caso, mírenlo aquí. Claramente, esto es un pequeño FBG en un minuto. Se ve clarito ya. Viene y recoge el LBN acá. Claro, pues creyendo de que el precio va a subir, pero cuando se vea esto, bendito sea, tengan en cuenta porque eso ya es un cambio de tendencia. O sea, porque teniendo en cuenta de que el precio neutraliza el POC, deja una liquidez en formación y se lleva sobre todo esta liquidez anterior. Porque si no se hubiera llevado esta liquidez anterior, pues lógicamente hubiéramos confirmado la continuación fractal alcista, pero en realidad no fue así. Entonces lo que hace el mercado es que cuando deja de LVNs, acá, entonces aquí ya es una alerta. Entonces, ¿dónde está la confirmación? Cuando el precio abre acá, uno coloca ya la operación acá, digamos como por mayor seguridad, el POP, el stop loss por encima del escenario, 16 pips y opere por estructura, vea. 45, 50, bueno, en este caso no siempre buscamos los 50, vea. Se cumple perfectamente. ¿Listos? Simplemente por estructura, de acuerdo a lo que me diga el mercado. Y en este caso operando por esa liquidez, casa liquidez, porque miren, después de que el precio de casa liquidez, luego el precio nuevamente retorna. Y lo más interesante es que nuevamente llega el POC, ¿verdad? Llega el POC, en este caso aquí, y vuelve y cae. O sea, en ese caso, teniendo en cuenta esa liquidez de información que me dejó aquí, increíblemente, pues se toma en cuenta la siguiente zona, ¿verdad? Misma cuestión y pues simplemente operen por estructura, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, muchachos, ahí les dejo este resumen. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo escenario. Cordial saludo, bendiciones.